lugar ocupó el juego en sus vidas? Realmente pertenecemos a una generación de una niñez que jugaba. ¿De dónde viene tanta obstinación con el aprendizaje, con el repasar, con el encontrarle un para qué, un sentido? En la historia familiar, el aprendizaje ocupó siempre un lugar muy importante. ¿Qué te acordás de ese día? Todo me acuerdo, absolutamente. ¿Te acordás de todo? Sí. Me acuerdo del último día cuando la cárcel quedó vacía. Por eso escribí el nombre numerado, porque muy poco llega a inaugurar una cárcel y la dejan vacía después de 13 años, ¿no? Totalmente vacía. En Trazados buscamos dibujar intimidades que al compartirlas democratizan la vida. Cómo desear lo que no se conoce. Cómo arriesgar la vida sin un plan. Cómo se viaja sin ver. Trazados es un podcast de Escaramuza. Alemán tiene una palabra para nombrar el sentimiento de querer viajar o estar en un lugar que ya no existe o que te es imposible llegar. Se dice fiambi. En este momento siento que conozco a cada una de las personas que atraviesan esta historia. También los lugares y los juegos, la escoba de 15 y los versos, la casa de la calle Queguay o la de 18 de julio. Atravesada por la vida y por los espacios que no habité, pero reconozco, vuelvo a mi origen. Volvemos juntos. Bienvenidos y gracias por estar acá a estas altas horas de la noche. Sé que fue todo un esfuerzo. Encantado. Sí, es un esfuerzo. Yo sí. Gracias. Pero vale la pena. No, pero qué linda introducción, Rocío. Imponente. Podemos llorar. Imponente, la verdad. Voy a hacerles una primera pregunta para abrir el juego. Dale, ¿sí? Dale. ¿Qué lugar ocupó el juego en sus vidas? Bueno, voy a hablar... Me salen las nuestras. Las nuestras. Ocupó un lugar súper importante, porque realmente pertenecemos a una generación de una niñez que jugaba. Y que jugaba a todo tipo de juegos. No solo porque vivíamos en el caserón, como le llamábamos, y teníamos espacio de sobra, en una época en que no nos importaba el frío, no nos importaba el calor. Ahora parece que no dejamos salir a los chiquitos porque hace frío, tienen que jugar adentro. Sino porque teníamos mucho tiempo. Y era como que el tiempo, éramos conscientes de que el tiempo, disponíamos de mucho tiempo. Ahora parece que el tiempo volara también hasta para los niños, porque ellos lo dicen. Y teníamos mucha imaginación, porque no había muchos elementos que nos impidieran imaginar, crear, y bueno, y acá los mellizos, una infancia con mucha vida en común. Yo recuerdo cómo inventábamos juegos, además. Siempre había cualquier cosa alrededor, era una excusa para jugar. Cuando las inundaciones del 59, que no había luz ni agua, había que ir a buscar el agua al aljibe de los vecinos, y todo era farol y a vela. Y llovía, durante 24 días estuvo lloviendo, entre lluvia y llovizna. Entonces la desesperación de nuestra madre era cómo secar la ropa. Entonces con la vieja corralito de madera, que todos los bebés pasamos por ahí, hacía una especie de carpa, de triángulo, ponía el primus encendido con un ladrillo y iba poniendo las sábanas arriba. Bueno, ya el hecho de esa forma de carpa, ya... Era carpa, no se estaba secando la ropa. Y después alcanzaba con los trapos que iban saliendo para armar un escenario de títeres, ¿no? Y entre las cosas viejas que siempre había en el cuarto del fondo, teníamos todos nuestros juguetes, una vez encontramos unos guiones de títeres. Entonces empezamos a jugar, y con nuestros amigos también, claro. Todos participaban. Y el otro que recuerdo, que lo he puesto en mis libros, es la llegada de Alfredo, mi amigo, al barrio cuando se mudó a pocos metros de nuestra casa, y yo en esa época jugaba solo también, muchas horas jugaba que era una paloma. Mi fascinación eran las palomas mensajeras, entonces de niño quería imitarlas, soñaba con volar con ellas y me imaginaba que salía con la bandada a volar. Entonces me paraba arriba de una balaustrada que había en casa que separaba el patio del caserón. Y ahí me posaba como si fuera una paloma que estaba posado en la cornisa de la iglesia. Y venía mamá y me hablaba y yo no le hacía caso. Pues yo era una paloma, no podía hablar. Y un día aparece con otro niño agarrado de la mano y me dice, bajate mellizo, que es nuevo vecinito para conocerlo. Y yo lo miraba arriba.
Ni idea, Era no te palo. conozco. Hasta que se me acalambraron las piernas. Entonces, no tuve más remedio que bajarme. Y ahí entró en nuestra vida Alfredo Verocay, que es un personaje que nos cambió. No, pero ahí además entró todo esto de que él con Alfredo y otro amigo y yo con mis dos íntimas Sí. amigas, que además vivían muy cerca de casa, teníamos la ventaja de que teníamos nosotros unas tías abuelas que usaban vestidos largos en sus épocas, unos vestidos divinos, tenían los pies chiquititos, no como ahora que calzamos muchísimo. Entonces ya con 9 años yo tenía tacones número 32 o 33. Entonces nos vestíamos, nosotras éramos las chicas, Las las doñas. hospederas que recibíamos a los cowboys. Seguro, Y era. ellos aparecían montados en las escobas, Nuestros convencidos caballos eran las de que eran escobas. caballos de verdad, y montábamos toda una película del oeste. Ellas eran las chicas del salón. Y Mirá nosotros vos, éramos qué las chicas del salón. Sí, no te puedo decir lo que nos divertíamos Sí. la tarde entera. Pero también jugábamos pila a las Pero cartas. Alfredo hacía los guiones de esos Sí, juegos, Alfredo hacía los Alfredo guiones. era el que- Y nosotros los aprendíamos y los reproducíamos grandes actores. Yo después perdí las condiciones de actriz, no sé, capaz que tengo Más o menos. cierto histrionismo, todavía conservo. Pero me acuerdo cuando él me enseñó a jugar al truco. Para mí era un desafío. Ahí ya no éramos niños. Ya no éramos tan chiquitos, pero yo fascinada, porque para mí era un salto cualitativo brutal de jugar al rummy con mis hermanas y con mamá a jugar al truco, que era bien juego más de los varones. Claro. Y en una estábamos jugando, él era mi pareja. Y me dice, venite callada, melliza. Vení Es un callada. robo, Y yo de porque acá. ustedes, tremenda comunicación. No, pero yo de Sí, acá, no. venite callada y yo de acá, mirando a los contrarios. Me dijeran secreto, que era lo que tenía que hacer. Venía el pie de pipa. ¿Qué? Vení callado. Entonces, da la vuelta, se para con las cartitas apretadas contra el pecho, se arriba y me dice, ¿qué querés? Jugábamos muchísimo. A la Jugábamos además escondida, al ludo, a la mancha. a la payana, acá le dicen payana, A nosotros trepar decíamos los el puente. muros, a ¿Eh? trepar los muros, A los trepar muros los bajos del muros. fondo. Sí. Andar en bicicletas grandes que nos Sí, caíamos porque no llegábamos a los pedales. Nuestro padre nos había hecho jeep, cachilas, Sí, mano sí. móvil. Teníamos todos esos juegos que a él le Sí. gustaba mucho la carpintería y nos sentíamos como dueños de las carreteras. Eran los dueños de la calle y además todos estos juegos que cuentan y que también los he leído en tus libros, te dan una sensación de libertad increíble. Era así. Que doy fe que Pipa intenta transmitir cuando trabaja con los niños y con las niñas que llegan a su consultorio. Esto Sí. de la obstinada con el juego es la manera. Sí, sí. Lo digo todos los días y lo digo hace ya casi 30 años porque desde que empecé, que sabéis bien que no existía la psicopedagogía y lejos, pero lejos de imaginarme que algún día iba a hacerlo, me daba cuenta que a esos niños no les podía dar más de lo mismo. Era imposible. Tenía grabada la frase, si no te gusta la sopa, marcha en 2 platos. No. Eso desde mí hacia los niños, jamás. Entonces siempre la búsqueda de cómo entusiasmarlos, cómo motivarlos, cómo lograr que brillaran sus ojitos. Exacto. Y la única forma era que aprendieran jugando. Y no era un juego cualquiera, porque en ese juego había un propósito. El propósito lo tenía claro. Además En hay una nuestros cosa, juegos ¿no? también había Teníamos propósito. nuestras hermanas mayores, sobre todo Anita, que estimulaba juegos, ¿no? Ella siempre quería ser la maestra y nosotros estábamos condenados a los No alumnos. les queda otra. Sí, Los mellizos. Sí, siempre fue así. Sí, pero siempre fuimos de jugar mucho todas. Y yo me acuerdo una de las cosas que me llamó la atención en el Quijote, cuando lo leo la primera vez, todo entero, y entro en esa obra y ya no pude zafar nunca más, es que él juega que es caballero. Es como un juego lo que hace. Entonces, para eso transforma la realidad. Entonces llega a una venta, tiene que ser un castillo, no puede ser una venta, no un hostal cualquiera en el campo, es un castillo. Y el ventero es un castellano, un señor castellano. Y a todos los trata así. Y las 2 prostitutas que están en la puerta son 2 altas señoras. Y cuando la realidad, si le quiere imponer, el ventero le dice que tiene que, al otro día cuando se va tiene que pagar, y él dice, no tengo leído que un caballero pague, tiene fueros, ¿no? Que pague. Entonces insiste, y tanto insiste que al final le dice, Don Quijote dice, eres un sandio y mal ventero, al que trató de castellano toda la noche. Cuando a él le rompen el espacio y el tiempo que quiere imponer en su juego, a nosotros nos pasaba lo mismo de niño, por eso hago el cuento de cuando jugábamos al ómnibus.
Bastaba que se hiciera una limpieza a fondo del comedor, salían todas las sillas, ¿no? Entonces ya cuando las sillas estaban afuera ya armábamos el ómnibus de 2 en 2. El banco del piano era el volante. Repito, no tengo banco del piano, pero el mismo juego del ómnibus lo hago con los nietos. Claro. No sabes el placer que es para ellos jugar al ómnibus. Con esas libretitas chiquitas que vienen de multicolores. Esos son los boletos. Seguro. Y después tengo una cajita llena de monedas y el más chico, el que tiene 3 años y medio, él es el chofer, el guarda y a su vez el que me da la moneda para que yo compre el boleto. Yo no llego con plata, él me la da. Juego con los Nosotros tratábamos de hacer lo más realista posible y venía nuestro hermano mayor y nos rompía, entraba por cualquier lado, no respetaba la puerta de su bien, no pagaba boleto. Entonces al rompernos, no sé, yo me enojaba tanto como Don Quijote cuando no lo dejan jugar. Esto de romper, de distorsionar la realidad, de romper el espacio y el tiempo para crear realidades posibles. Me vienen 2 asociaciones, ¿no? La primera tiene que ver con esto de imaginar formas distintas. Pipa en ese sentido lo hace todo el tiempo. Bueno, la realidad o lo que se marca de un estudiante es, bueno, tiene dislexia, no puede tal cosa, no puede, sabemos lo que no puede y con su magia logra ver lo que sí puede y vos con tus relatos todo el tiempo, ¿no? Y con la literatura. Esto de, bueno, ver los mundos posibles. Y otra asociación que me viene es, no menor, es la Macintosh, ¿no? Porque si hay alguien que habla de la distorsión de la realidad y como concepto y lo trae, es Steve Jobs, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cuándo tuvieron su primera Macintosh? Yo la tuve gracias a él. Ese fue el reencuentro de los mellizos, la tecnología. Claro, el gran reencuentro fue la tecnología, ¿no? Porque después de toda esa infancia compartida, obviamente cuando él se viene a estudiar a Montevideo y yo me quedo en Paysandú haciendo la carrera, empiezan nuestras vidas paralelas. Y luego empieza toda su vida militante, etcétera, y yo sigo en Paysandú. Cuando yo ya empiezo toda la tecnicatura porque no existía la licenciatura y quiero estimular con algo muy moderno a los niños y que sean ellos protagonistas pero posta, como dicen los jóvenes, empiezo a hablar con él y le digo, ¿y se podrá reeducar con la computadora? Y me dice, y sí, en la Macintosh tenés todo, tenés unas aplicaciones fabulosas. Entonces le dije, bueno, venite a mi oficina cuando vayas a Montevideo y te muestro todo lo que puedes hacer en un PC con un Windows y todo lo que puedes hacer en un Mac. Tengo los dos sistemas. Y he dicho y hecho, los primeros días de enero pasa por mi oficina y ahí se fue derecho a comprarla. Y en esa época en búsqueda ya tenían Macintosh. Todo Macintosh, eran unas 45 Macintosh y 3 impresoras láser y 3 PC. ¿Y por qué esa lección y eso de, bueno, vamos por acá? Porque cuando yo conocí un Macintosh en el 86 y yo ahí hacía diseño gráfico sobre mesa luminosa y sobre mesa de dibujo, con ArtType y con todo lo que había en esa época, todo en frío sobre una mesa, y cuando de casualidad me encuentro frente a un Mac, dije, bueno, si no aprendo a usar esto me quedo sin trabajo. Y justo me contrata UNESCO para hacer una colección de libros para niños. Entonces le digo, sí, pero te la entrego. No, tenés que hacerla acá. ¿Acá? ¿Y dónde? Acá en el sótano. Voy al sótano y eran todos Macintosh. Entonces estaba todo en inglés. Entonces empecé todos los sábados mañana a ir a aprender a usarlas y a su vez iba a un curso en inglés con un matrimonio belga que estaba acá, que eran capos en Macintosh. Y ahí entré en el mundo Mac y ya no pude salir más. Y cuando me llama a búsqueda para informatizar el semanario, le dije, bueno, yo lo hago con una sola condición, todo Apple o nada. Wow. Entonces me dice, ¿y por qué? Y te expliqué por qué. No vas a tener problema de virus, nunca vas a sentir la frase se me cayó el sistema, no existe si lo haces bien. Y bueno, entonces me dijo, el director dijo, yo compré unas porquerías acá que tengo al depósito, y en las porquerías eran 2 PC y 3 Mac. Digo, estas dejáselo a la gente de administración, vos dejame las Mac y te hago un proyecto. Pero no había redes de Mac en esa época. Claro. Entonces pido a Apple acá me prestan 5 o 6 para armar una red de 10 y me dicen que no. Entonces el director de búsqueda se enoja mucho con Apple Uruguay y me manda a Ecuador, al diario Hoy de Quito, que era todo Apple, ya hacía, eran pioneros de Apple en América Latina. Y ahí estoy 2 semanas trabajando, yo con mis 41 años, con un ingeniero que era el jefe de sistema con 24, que me enseñó muchísimo. En esas 2 semanas ya me convencí de que era posible, y así fue. Así fue.
Es increíble Hasta las ahora. cosas que te pasan en la vida que no te las imaginas. Seguro. Para mí eso es sorprendente y es alucinante también. Sí, y también esto de que voy a contar que a los invitados y las invitadas que vienen les pido que intenten dibujar su trazado de vida y que de verdad es la primera vez que tenemos a 2 personas entrevistando y no solo a una, y que esperé con muchas ansias este trazado, ¿no? Porque si hay vidas que han tenido idas y vueltas, son las de ustedes. Seguro. Y cuánto valor hay ahí. Claro, por eso cuando tú también nos pedías, ¿no? Esos proyectos, también los momentos de crisis. Y yo pensaba, ¿no? Hice la carrera por vocación, realmente, porque desde muy niña también jugaba a ser maestra y con niño con dificultad en aprendizaje. Como ¿Te acordás, yo. Poto? ¿Quieres contar algo? Bueno, él es un disléxico compensado, te voy a decir. Se compensó gracias a los 2.800 libros que leyó, ¿no? En prisión. Pero escribía cuando vaya a Paysandú. Y no podía ser maestra porque justo empezaba la dictadura, el apellido quemaba, tuve que tomar otros rumbos y escuchar el título y tuve suerte porque la verdad que tuve trabajos muy buenos que me permitieron conocer otros mundos, conocer otra gente, trabajar colaborativamente. Fue muy interesante porque trabajé en Mevir y en Manos del Uruguay como promotora social. Pero llegó un momento, y después di un concurso cuando tuve mis hijos para entrar al plan agropecuario. Llegó un momento que yo decía, yo no puedo estar en esto, porque no me gusta ser secretaria, esa cosa tan automática, la máquina de escribir todos los días, los ficheros. Odiaba la palabra fichero justamente, y estaba todos los días en eso, y fue una gran crisis ahí, existencial, porque me daba cuenta que yo no me sentía bien conmigo misma, que no estaba bien, no estaba en paz. Y ahí tuve hombres que me inspiraron, que fue mi marido y mi jefe, que me dijeron ahora o nunca. Y pude empezar a estudiar sin rumbo, sin saber mucho qué, pude empezar a estudiar para dedicarme a la educación. Seguro. Se venía la época de la apertura política. Yo trabajaba mucho en la Comisión del Reencuentro por la liberación de los presos políticos. Pipa, quiero decir que hoy llegaron con un libro que Pipa le hizo a Marcelo, donde hay una foto del reencuentro. Eso, agregar. Ahí ese día, bueno, fue de los días que te quedan marcados, pero marcados, una huella profunda en la vida, ¿no? Porque estuvimos horas en jefatura con mamá y con una de mis hermanas, y que como que nos decían, falta poco, y pasó toda la noche, y con mi marido también, que íbamos y veníamos, ¿no? Porque mamá tenía que ir a descansar, y la liberación recién fue al mediodía siguiente, ¿no? No, la tardecita del otro día. De tardecita al otro día. Esa foto es en la puerta de conventuales, ya es de noche. Bueno, ves, en mi recuerdo era mediodía. Y habíamos estado 24 horas entonces. ¿Qué te acordás de ese día, Marcelo? Oh, todo, me acuerdo absolutamente. ¿Te acordás de todo? Sí. No, porque a veces la emoción... Tengo una especie de memoria fotográfica. Me acuerdo hasta de los 50 kilómetros en ómnibus del penal hasta jefatura. Me acuerdo del último día cuando la cárcel quedó vacía. Es una cosa, por eso escribí el nombre numerado, porque muy poco llega a inaugurar una cárcel y la dejan vacía después de 13 años, ¿no? Totalmente vacía. Es para película. Somos los últimos si 47 presos, dejamos eso vacío. Quedaban las palomas. Quedaban las palomas, que era una pena horrible que logré domesticar, digamos, que vengan a comer a mi ventana y entraban al final. Y andaban conmigo. Palomas que hoy contabas que jugabas a hacer palomas. Sí, seguro. Es increíble. Siempre me gustaron, criamos palomas mensajeras con papá mucho tiempo. Y estas no eran mensajeras, pero son muy parecidas, ¿no? Y bueno, quedaron volando desesperadas porque iban a la ventana y no había nadie que les diera de comer. Y mientras tanto abajo soplaba un viento como el de hoy, un viento suroeste, que volaban todos los papeles que habían dejado los militares abandonados.
y tiraron a la basura rápidamente, llegaron a quemar, y esos papeles se estrellaban contra los tejidos, quedaban enganchados, ahí parecía para filmarlo, ¿no? Y estábamos todos en hilera delante de ese celdario gigantesco, y el comandante dice, bueno, nos cuenta, y dice, pero faltan 4, ¿cómo van a faltar 4? En eso miro, para que fue mi primera celda, a la 1 derecha del segundo piso, y ahí estábamos jugando al truco los últimos 2 días para acostumbrarnos, porque estábamos todos solos, para acostumbrarnos a estar en grupo. Y yo no soportaba estar más de media hora jugando al truco, me iba, ya me dolía la cabeza. Entonces empezamos, yo los había visto jugar al truco, empezamos a gritar, Falucho, Conrado, y aparece con sus cartitas en la mano en la ventana, como si estuviera orejeando una flor. Que ahí Falucho no era el perro de casa. Nos vamos, y largaron las cartas y bajaron. Y ahí subimos al ómnibus y nos dijeron que teníamos que cerrar las cortinas. ¿Qué es cerrar las cortinas? Y la gente no seguía por las carreteras, iba corriendo la voz. Y ellos hacían distracción adentro de la ciudad, ¿viste? Agarraban por una calle, por otra, pero siempre la caravana nos encontraba. Y así llegamos a jefatura. Estuvimos en jefatura prácticamente en el 4º piso, nos querían encerrar en calabozo. Minga, no van a encerrar. Y ahí nos quedamos charlando casi 24 horas, en un mar de abrazos y reconocerse entre todos nosotros, ¿no? Y de repente, una cosa que me quedó grabada... ¿Te acordás quién estaba? Sí, cómo no. Bueno, estaban los viejos dirigentes del MLN, ¿no? Sendik, Rosenkopf, Henry Engler, Ñato Huidoro, todos los compañeros más viejos y más pesados. Y en eso llega uno que le decíamos lagarto y dice, mire lo que tengo, y muestra un vaso chico, ¿viste? Mucho más chico, con agua transparente. Y uno dijo, el más borracho, dijo, grapa. Y el otro dice, no, agua de Montevideo, porque tiene un sabor distinto. Y todos probamos un poquito el agua de Montevideo. Y esas cosas te cuento como chispazos. Y después, cuando firmamos la libertad, al otro día, ante una representante de la Suprema Corte de Justicia, nos metieron, le decíamos roperos de aquellos vehículos grandes de los coraceros. Y salió un coracero y la gente afuera se subió arriba al ropero, quería tocarnos, ahí perdí los lentes y les gritaba, por favor, bájense, porque que me asfixiaba la montonera. Y arrancó y se empezaron a tirar y bueno, nos llevaban hasta Conventuales. Y cuando estacionamos en Conventuales, el primero que veo cuando voy a bajar es a mi cuñado Carlos, ayudando a bajar los barcos, siempre práctico. La guitarra. Siempre práctico, Carlos. Sí, la guitarra, los paquetes más urgentes. Entonces lo miro y cuando miro para mi derecha venía Pipa corriendo. Y esa es la foto que tuviste hoy. Ya un abrazo. Y a partir de eso empezó una fiesta continua, ¿no? Y sí. Porque llegamos a Paysandú el otro día y nos estaban esperando con banderas en la entrada, caravana. Claro. Y de noche ya fui a una peña de murgas que me tomaron el pelo en la murga. Claro, pero hay que pensar lo que fueron esos 13 años, ¿no? Porque, yo qué sé, el canto dice 20 años no es nada, y 13 años que resultaron eternos, ¿no? De mucha incertidumbre, por momentos de mucha esperanza, por momentos de mucha desesperanza, con esa vida que teníamos nosotros afuera, porque en ese interín, en mi caso, yo me casé, tuve mis 3 hijos, él no podía participar de ninguna de estas cuestiones familiares tan fuertes para la vida de uno, ¿no? Okay. Y son mojones. Sí, las grandes alegrías que marcan muy importantes. Esa noche larga que fue la cárcel tenía sus días luminosos, como los nacimientos de los hijos de Pipa, ¿no? Fueron mis primeros sobrinos. Lo primero fue de mi hermano Daniel, pero después yo le llamo mis sobrinos mellizos a los hijos de Pipa. Y fue fabuloso, ¿no? Y la visita, y las además, visitas de ellos. Las visitas de ellos fue... Él dijo una frase que nunca me voy a olvidar cuando conoció a Carlos Martín, el más grande, con 4 años, que era más lindo que sueño deseado. Qué frase, ¿no? Muy poético. No, pero aparte ¿qué puede ser más lindo que un sueño deseado, no? El personaje. ¿Cómo aprendieron a leer? ¿Se acuerdan? Ay, yo me acuerdo hasta el primer día de clase. Estoy haciendo preguntas difíciles. Mamá lo mima mucho, yo amo a mi mamá. No, porque nosotros aprendimos con un libro muy viejo que hablaba del halo y la sala y el aseo y todas unas palabras que eran cero significativas y aparte en nuestra época entrábamos derecho a primer año de escuela. Claro. No a jardinera. ¿Puedo hacerte ayúdame a recordar? ¿No nos mandaron a jardinera? ¿No quisimos? No, fue así. En casa la filosofía el sindicato era, de los mellizos no quisiera. No, yo no quería. El sindicato mío, porque las nenas iban al colegio de las monjas. Claro. Y los varones a la escuela 8.
Y yo que siempre fui como más que quedan rebelde. cerquita, vamos a poner como en situación a los quienes nos están escuchando, Sí. que en Paysandú quedan muy cerquita. Muy cerquita, ambos lugares, y además nosotros vivíamos a una media cuadra Claro. del colegio del Huerto. Tanto lloré que no quería ir al colegio del Huerto, que yo quería ir a la escuela 8 con mi mellizo. Tanto pedí, tanto, que ese sueño se cumplió, porque era inimaginable que se cumpliera. Entonces entramos juntos a la escuela 8 y a un primer año de escuela, o sea, hicimos toda la escolaridad juntos. Que después vino todo ese mito de que los mellizos había que separarlos. Nos Sí. quisieron separar en cuarto año. Pero no quisimos. Nos quisieron, porque la escuela ya quedaba chica y entonces inventaron un anexo, una casa vieja. Claro. de Sí. 33. Entonces uno iba para el anexo, otro se quedaba en la casa central. Armamos un lío No quisimos. que tuvieron Por que venir nada. nuestros padres. Nuevamente el sindicato de los mellizos. El Sí. sindicato, pero aparte, teníamos fortalezas que se complementaban. Claro. Por ejemplo, él hacía unos dibujos tan fabulosos, yo ni un sartén. Porque si dibujaba un sartén parecía una paleta. Y a mí me encantaba resolver problemas y problemas matemáticos, Sí. ¿no? Hacer resúmenes, todas esas cosas, porque era la aplicada de los dos. Y él me hacía el verso de que si yo le leía mis resúmenes mientras él se estaba por dormir, era el día siguiente, iba a saber todo. Y yo como una gila me sentaba y le leía para probar que el día siguiente sabía la lección. Seguro. En Era esa una- época era la lección. Era un Claro. acuerdo político muy eficiente. Sí. Y en la Yo le hacía los mapas y los dibujos y ella Sí. sacaba apuntes. Y él sabía pila de física, que yo nunca entendí nada, y la primera vez que uní dos cables hizo una explosión impresionante, porque los uní juntos con la cinta, Sí. no los separé. Y separaste Y el polvo. y a mí me gustaba matemáticas y química, más. Eran un equipazo. Éramos un equipazo. Son y, un equipazo. Puede ser, sí. y cuando llegó la época de que él se venía para Montevideo, yo empecé a tantear que capaz que yo también me quería venir a Montevideo. Claro. No tenía ni idea qué estudiar. Con los años había pensado que arquitectura. Mira. Si no era lo que hice, hubiera sido arquitectura. Pero no me dieron ni la más mínima chance. Nada. Yo ya había dicho que iba a hacer magisterio y tenía Ya que hacer está. magisterio. ¿Quién les contaba historias? Uf, A mí desde chiquita Tatita. Tatita hacía cuentas. A mí, claro, Tatita lo que pasa que fue como una madre para mí, Mm. porque al ser dos, yo nací la chiquitita, me era pisquita, por eso que de ahí derivó pipa. De Claro. Pica Pipa. Entonces siempre me tuvieron que dar complementos porque no alcanzaba la leche materna para los dos. Y él era un torito, porque para ser mellizos con 3 kilos y un poco, era el que mamaba, y mamaba como un campeón. Eso no me acuerdo. Entonces, Tatita, bueno, yo tengo toda la historia, ¿no? Narrada por Tatita, que nunca tuvo hijos, y yo fui la hija que ella hubiera querido tener. Tatita, que en tu último libro vos haces como un juego de palabras con el nombre de tu mamá. ¿Te Sí, animás a porque contarlo? justo se me ocurre, pero qué cosa más rara. A Rosa le decíamos Tatita, a mamá Tatiana, Claro. ¿no? Que A se mamá llamaba le dec- Josefina. Pero a mamá todo el mundo le decía Tatá. Tatá, y nosotros derivamos en Tatiana. No, una tía nuestra. ¿Quién fue? Dori- ¿Carmencita? O Carmen o Dora. Carmen fue. Le empezó a decir Tatiana. No, fue Carmen Pena. Y a mí me encantaba Tatiana. Me encanta Tatiana. Yo pila a veces le decía Tatiana o Tatianita, pero nosotros mamá en general. Y para mí Tatita era Tatita. Y uno de mis duelos más grandes fue a los 4 años. Es el primer recuerdo emocional fuerte que tengo. Casi con 4 años. Cuando nos mudamos de ese caserón que adoré, De la calle que Queguaya, quedaba 18. Al a de una 18. cuadra, sí, a la de 18. Nunca pude encariñarme con esa casa porque fue la separación de Tatita. Sí, a partir de ese momento ya no vivía con nosotros. Ya no vivía con Claro. nosotros. A pesar de que nos iba a visitar todos los días en su bicicleta. Entonces, Una mujer re inteligente que entró al hospital de auxiliar de servicio. Eso lo contás también, que tu mamá como... La estimuló siempre. La estimuló. mucho. Una lectora imponente. Y ella les contaba historias. Y ella me leía cuentos siempre antes. Yo dormía con ella. Me contaba cuentos todas las noches. Siempre me contaba cuentos antes de dormir. ¿Qué lugar tuvieron las historias en sus vidas? Los relatos, los cuentos, la literatura. A mí de niño me encantaba, después me di cuenta más grande, de que me encantaba escuchar los cuentos de tío Carlitos, el poeta de la familia.
cuando íbamos a la playa, que siempre hacía cuentos. Y hacía cuentos, hablaba de Sancho y de Quijote, por ejemplo, como si fueran nuestros vecinos. Claro. Tenía esa cualidad. Pero me he dado cuenta de adulto después, ¿no? Uno resignifica de grande, ¿no? Sí. Claro. Y después me acuerdo de los intercambios de libros, cuando empecé a leer de chico Juan el Zorro, por ejemplo. Yo me acuerdo que era socia de la Biblioteca Nacional e iba y sacaba libros. Y después también había una librería que te prestaba libros que tenías que el compromiso de devolverlo en la semana. Mirá. Y después estaba Macondo. Ya era más grande yo, ahí cuando sacaba libros. Más grande, te digo, entre los 15 y los 20. Macondo te hacía socia y sacabas libros semanalmente. Y bueno, y ahí que vi a Graham Greene. A mí me entusiasmó de niño cuando formamos el Club Los Pendencieros, el club ultra secreto, que nunca armamos tengo esa historia. Que nunca armamos pendencia con nadie. No. Pero ellos eran todos mayores que yo, entonces empezamos a leer un libro que nos íbamos pasando, Alfredo era el alma mater de la lectura, que era sobre unos niños ingleses que iban de vacaciones, no me acuerdo a qué balneario, con sus padres, había un castillo también cerca. Entonces se convertían en detectives, siempre pasaba algo ese verano, y eso me fascinaba. Y la empecé a leer porque tenía cada tanto ilustraciones, porque ya leer un libro que no tuviera ilustraciones era... Yo cuando era chiquita me leía toda la colección de Sisi Emperatriz. Ah, claro. Una soñadora total, imagínate. Una disruptiva también, ¿no? Y después de adolescente... No sé si querés hablar de eso, Pipa. Era algo soñado, o sea, tener la ropa de Sisi, vivir la vida de Sisi. ¿Y adolescentes? Y no, ya cuando tenía 12 o 13 años, mamá le censuraba los libros a mis hermanas mayores, las novelitas de Corín Tellado. Y las de Carlos de Santander, que eran más subidas de tono. Entonces me fijaba, descubrí que las escondía en la mesa de luz a las que no eran aptas para... Ahí empezamos a saber lo que era el amor, entonces cómo se vivía la pasión. Yo iba y se las robaba y me las llevaba al cuarto de fondo para ver qué tenía. Y no le encontraba absolutamente nada. No había nada ilegal ahí. ¿Y las elecciones? Oh, bueno, por favor, las elecciones. Las revistitas. Sí. Sí. ¿Me cuentan la historia del afinador de pianos? Sí. Es maravilloso. Papá fue un excelente pianista, ¿no? Y de joven tengo su foto, tiene una orquesta de tango. Y yo le decía en broma que era el John Lennon de la orquesta, pero después, como la dejó, no funcionó mal la orquesta. Y cuando estaba medio neurótico, medio rayado, empezaba a tocar el piano a oscuras, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. Y una vez se enojó con mi tío Lalo, que era el violinista de la orquesta de papá, porque le dijo un día, Santiaguito, estás martillando mucho las teclas. Es que tocaba fuerte. Sí. Y tocaba milongas, tangos, canciones folclóricas, algunas que había compuesto él mismo. Entonces, cada tanto había que afinar ese piano. Y el afinador era un checo, un emigrante checo, que vivía frente al liceo, que siempre andaba en la calle, tú lo veías invierno verano con su saco sport, o en invierno andaba con una campera de cuero, sus pantalones anchos y un portafolio. Y dentro del portafolio tenía todas las herramientas milagrosas con las que afinaba el piano. Y a mí de niño me fascinaba ver cómo destripaba el piano. Nosotros, además, intentamos aprender piano, nos mandaron. Fui muchos años. Entonces tocábamos ahí escala, esas cosas, hizo feo. Yo abandoné, creo que en el segundo año, ya no quise saber más nada. Hasta séptimo. No, además era una enseñanza muy academicista. Sí, claro. Y me aburría el solfeo enormemente. Entonces, cuando destripaba el piano, vi el mecanismo del piano y quedé fascinado. Entonces miraba cómo afinaba. Y como sabía que había estado en la Segunda Guerra Mundial, y para mí yo me leía el Tony, la revista de la guerra, el sargento Sander. Yo creí que era un juego también la guerra. Entonces le preguntaba sobre la guerra y algunas cosas contaba, pero que ahí siempre evitaba. Hasta que un día, tanto insistí, que el hombre se puso a llorar. Entonces cuando vi que se puso a llorar, huí despavorido del escritorio de papá y nunca más le pregunté nada, ¿no? Y ahí quedó. Bueno, allá en la década de los 60, tendríamos 14, 15 años, cuando teníamos un primo... En los 60 teníamos 10.
No, pero el 64, década, 65, sí, la década. sí. Teníamos un primo mucho mayor que nosotros, que cada novia que tenía venía hasta de Montevideo a Paysandú a presentarse a la mamá. Mamá era la madrina. La madrina y la opinión, el visto bueno tenía que dar mamá. Y un día aparece con su novia, una rubia divina, hermosa, su suegra, que eran croatas, ¿no? Entonces, bueno, tuvo una preparación del almuerzo, conversaciones, ¿no? Y por allá yo me quería hacer el que sabía mucho. Yo, así que son yugoslavos, porque para mí eran Yugoslavia, ¿no? Claro. Y me dice la futura suegra de mi primo, hijo, con cara de bronca, me dice, no, croatas. Entonces me di cuenta que metí la pata. Bueno, siguió la conversación y por allá ya cuenta, Iskra se llamaba la suegra de mi primo, cuenta sus vicisitudes en la guerra, ¿no? Cuando entraron los alemanes. Pero los croatas eran todos medios nazis, así que yo qué sé, nunca pensé que hubieran tenido problemas. Pero los nazis les mandan a hacer, el padre de la novia de mi primo era ingeniero y arquitecto, y con un socio tenía una empresa constructora. Entonces los alemanes los mandan a hacer un depósito de hormigón armado para guardar tanques y artillería pesada. Entonces le dan un plazo, empezaron a construirlo. Cuando le dan un plazo para que se apuraran, le dicen, no podemos, el hormigón lleva un tiempo de fraguado y si no lo cumplimos, se va a venir abajo. Bueno, los culminan a que sí, si no, lo fusilan. Entonces, el señor va y le dice a su socio, que el socio se refugia en el alcohol. Y el suegro de mi primo, planifica huir. Y se va efectivamente en una barca, cruza el Adriático, ahora estuve después en el pueblo ese, que no me sale el nombre ahora, cruza a Italia. Y llegan al Vaticano y se refugian en el Vaticano. Entonces, cuando Iskra hace este cuento, que ella se refugió, y Marina, en ese momento, la novia de mi primo, era una bebé, y estuvo y conoció al Papa, sí, estuvo en la falda del Papa, qué emoción, no sé qué. Y por allá dice mamá, acá también nuestro afinador de piano estuvo refugiado en el Vaticano. Entonces Iskra empezó a ponerse colores. Ya era colorada y quedó más roja. Suspendió la comida. Entonces dice, ¿cómo se llama? Y cuando le dice el nombre, aquello fue una emoción enorme. Y allá fuimos todos. Me tocó ir a presenciar el encuentro. Estoy subiendo las escaleras y golpear la puerta. Fue muy emocionante. Y aparece Marex. Y cuando se ven, el abrazo, ¿no? Increíble. Se habían encontrado después de 20 años casi. Sí. La sincronía. Sí. Impresionante. Y eso fue muy, a mí me impactó. Yo me acuerdo que me fui caminando para casa porque me emocionó muchísimo, ¿no? Y además veíamos todo apretados, tenía un Volkswagen, un escarabajo, mi primo. Dije, yo me voy caminando. Aparte vienen esas cosas familiares, ¿no? Porque era esa hora de tomar el té en casa, de estar, mamá preparaba el té todas las tardes, con tender bien la mesa, se hacían o escones o como torta. Ritual. Era un ritual tomar el té. Sí, claro. Y venían amigas a tomar el té, amigas nuestras, ya sabían que a la hora del té siempre había alguna torta rica o escones o lo que sea. Y ese día eran visitas especiales. Seguro. En aquella época se sacaba la vajilla de ocasión. Claro. Y los manteles de ocasión. Los manteles de ocasión. Voy a hacer otra pregunta. La otra vez me dijiste, yo publiqué el disco de The Wall y me dijiste, te voy a contar la historia de ese disco cuando nos vemos. Sí, eso es increíble. Un día con mi hermano, cuando vivíamos juntos, yo estudiaba veterinaria, 2x3 íbamos al cine, ¿no? Vivíamos en Río Negro y Uruguay, así que nos quedaban todos los cines cerca. Y a veces venían sus amigos de Paysandú y también me invitaban, ¿no?, a ir al cine. Y sobre todo me invitaban porque la mayoría de los amigos de mi hermano no entendían las películas. A mí me encantaban las películas medias dificilongas, ¿no? Es que fuimos mucho al cine en Paysandú, al cine club de Paysandú. Claro. Y bueno, y un día vamos a ver una película de Antonioni, y lo invito a mi hermano, y yo elijo el título, vamos al Cine Metro, a ver una película que se llamaba Zabriskie Point. Una película muy moderna, muy loca para la época, algo hippie. Y nos llamó la atención la música de la película. A tal punto que cuando termina, todo el mundo en esa época terminaba la película, se levantaba y se iba. Nadie se quedaba a ver la ficha técnica. Claro. Salvo algún cinéfilo, de 100 se quedaría uno. Nos quedamos a ver quién eran. Y era Pink Floyd. Entonces enseguida empezó a averiguar mi hermano cómo conseguir. Y consiguió, no recuerdo, alguien le mandó de Londres, alguien de los de la barraca donde él trabajaba, un simple de Pink Floyd.
Y bueno, sonó en aquel pasadisco en el apartamento mucho. Bueno, eso fue, te estoy hablando del año 71, ¿no? Cuando salgo en libertad esa noche que salgo, que me encuentro con la visita con toda la familia, desde Conventuales, después de la conferencia de prensa que hicimos, yo marché con ellos a la casa de mi hermano, el apartamento. Entonces ahí nos estaban esperando, cena, charlas. Y cuando terminó todo ya, que estaba Daniel, me acuerdo que sacó un habano, ¿no? Yo no quise fumar, yo había dejado de fumar. Dice, escuchá esto, porque además lo que para mí más había cambiado era la calidad del sonido de los equipos de audio, claro, ¿no? Muchísimo. Y se había traído de Holanda un Grundig espectacular, ¿no? Y tenés que escuchar esto. Entonces pone el long play de Wall. Y cuando empiezo a oír eso, mira, te estoy contando y me estoy erizando de vuelta, ¿no? Y me impactó. Me acuerdo como si fuera hoy eso. Bueno, poco tiempo después, unos años después, se reestrena The Wall en el Cine Metro, en el mismo cine donde habíamos visto Zabriskie Point y descubrimos en el 71 a Pink Floyd. Fueron a ver The Wall. Fui a ver The Wall, pero ya ahí con mi compañera y me encantó. Me encantó, incluso después me costó pelearme con el jefe de cultura de Brecha, que dijo que era una película llena de histeria y de neuróticos. Y me dio una rabia bárbara. El día que... ¿Otro punto de vista? Sí, otro punto de vista. En fin, esa era la anécdota que te quería contar. De Wall entre dos extremos. Vos contando y dándole sentido al recordar y vos centrada a los aprendizajes. ¿De dónde viene tanta obstinación con el aprendizaje, con el repasar, con el encontrarle como un para qué, un sentido? En realidad, si tengo que responderte en este momento esa pregunta ¿de dónde viene? Sí, en este momento me tenés que responder. Lo que sea. Pienso que en la historia familiar el aprendizaje ocupó siempre un lugar muy importante. Papá fue un tipo que le importaba mucho que aprendiéramos, e incluso él para su época hizo hasta tercero de liceo, cuando hacer tercero de liceo, que papá hoy tendría ¿cuántos años? 115 años. 15 años. En esa época ser tercero de liceo era como hoy ser universitario. Claro. La gente no llegaba a tercero liceo. Era un tipo exquisito para hablar. Le enfermaba que la gente conjugara mal los verbos. Y para escribir. Y que escribiera mal. Entonces, como que siempre estuvo muy, muy atento. Quizá te diría que fue un padre como más frío en la parte afectiva y como muy presente en la parte cognitiva. Y nos marcó mucho toda esa época, de esa fuerza, ¿no? Sí. De los filósofos de esa época. Y la exigencia académica, digamos, en el buen sentido, porque también tuvimos muy buenos maestros y tuvimos muy buenos profesores. Siempre hay de todo en la vida, ¿no? Tuvimos, quizá en secundaria no tanto, ¿no? Pero en magisterio como que yo quemé los últimos cartuchos de los muy buenos profesores, porque después ya fueron la mayoría de ellos destituidos, claro, y los demás puestos a dedo. Fue la misma época en que yo no pude usar mi título. Seguro. Claro. Y bueno, y siempre me quedó como ese pendiente de que tenía el título y no podía ejercer. ¿Te acordás de la felicidad de papá cuando salvaba exámenes? Impresionante. Él siempre hizo todo un seguimiento. Él siempre decía, ustedes tienen que dar lo máximo de ustedes. Decía, no me importa que sean sobresalientes, y era mentira, le reimportaba. Le reimportaba que fuéramos sobresalientes, porque cuando veníamos con un sobresaliente estaba feliz. ¿Tá? Y tenía más como ese acercamiento por ese lado. Nuestra hermana Mercedes estudiaba química, bachillerato, y era muy buena, pero se ponía tan nerviosa en los exámenes que lo perdía, quedaba en blanco. Y papá sufría con ella. Y yo veía que él disfrutaba mucho de que hiciera la carrera que elegí, que incluso después mi hermana la hizo, porque a Anita, que había hecho secretariado, se entusiasmó pila cuando yo hacía esa carrera y la hizo. Magisterio. Al mismo tiempo que trabajaba. Y ella es docente, tiene el título de maestra y también tiene el prof salvado, o sea que después trabajó también como maestra de inglés acá en Montevideo. Y después que hice mi propia experiencia, ese camino que elegí, que fue ir para ver cómo aprendían a leer los niños, porque yo no sabía, cuando me pude reenganchar con ser yo docente. ¿En qué año? Fue en el año 1989.
4 años fui gratuitamente 2 veces por semana a una escuela. Son cosas que hoy no se conciben. Porque hoy te cobran por 15 minutos de trabajo. Se ve la brecha generacional en eso. Pero yo tenía un interés tan grande en saber qué ocurría. No lo sabía porque no sabía nada de neurociencias, no sabía nada de neuropsicología, nada. No había empezado todavía. ¿Y quién te enseñó? Fui leyendo porque tenía amigas psicólogas, tenía curiosidad, me compraba libros, buscaba, leía antes de empezar a venir al Hospital de Clínicas de Montevideo. Y ahí sí, cuando vine al Hospital de Clínicas fue como que se me abrió el cielo, como que llegué al paraíso. Tenía nada menos que la referencia a los equipos de la doctora Rebollo, que me abrió las puertas. Y ahí fui entendiendo qué pasaba cuando un niño aprendía a leer. Fui descubriendo sola que unos aprendían de una manera y otros aprendían de otra. Y que esto no se respetaba. Y que había niños que pasaban por burros, porque era lo que se decía. Y se decía, es de la familia tal. Si ya había un prejuicio. Si tenía tal apellido, lo más probable es que iba a tener dificultades. Pasa y las todavía. dificultades eran que eran genéticas, muchos. Y ese niño pasaba tratando de que nadie lo viera. O sea, siempre tuve como esa inclinación hacia el que sufría cuando aprendía, pero no quería que sufriera aprendiendo, quería que aprender fuera realmente gratificante y sobre todo que fuera divertido, productivo y divertido. Y puede ser que haya nacido. Hay cosas que uno no sabe precisar con exactitud, porque hay un determinado momento en que sos una mezcla de tanta gente, de tantas vidas, de cosas que leíste, de tantos mensajes que de repente para el otro no significaron y para vos significaron mucho. Y bueno. Yo me di cuenta de que el conocimiento me entusiasmaba cuando entré al liceo. Sobre todo, además que ahí sí tuvimos muy buenos profesores. Y de casualidad, cuando miro para atrás, eran los egresados del IPA, los que yo recuerdo como buenos. Pero no teníamos muchos buenos profesores. Pero teníamos matemática, mi brillante el primer año, teníamos a Molinolo. Sí, tuvimos buenos profesores. En biología, un desastre. Claro, teníamos los dos extremos. Porque, por ejemplo, tenías un profesor de matemática porque era arquitecto, pero no te sabía enseñar matemática. Claro. Y había una diferencia abismal entre la que se había formado para ser docente. Entonces el conocimiento tenía un lugar central. Muy importante. Sí. Muy importante. Muy importante. Y continuamente estaban jugando. Mi abuelo, que ella no recuerda mucho, cuando éramos niños, nos sentaba en la falda y nos hacía el juego de preguntas y respuestas. Claro. Ahí es como que no somos mellizos, ni siquiera hermanos. Nos daba de premio una moneda de 5 centavos. Saben que esto que ustedes traen lo han traído otros invitados. Pero ¿sabés que yo el recuerdo que tengo? Que nunca me senté en la falda de un abuelo. No, yo me senté. Tal es así que el día yo soñaba con ser abuela y que iba a ser la abuela que hubiera querido tener yo. Claro. Y eso es lo que soy. Una belleza por suerte. De abuela. Porque es un sentimiento, lo defino con 2 palabras: invasivo y explosivo. Y después en preparatorio, ya los prácticos de química, de física, haber construido el primer motor eléctrico. Yo soy un fanático de Faraday. Para mí el pobre Faraday tendría, en vez de un monumento de Colón en cada ciudad o del héroe nacional, tendría que haber uno de Faraday. Porque somos la cultura de la corriente eléctrica. La energía sin energía eléctrica no existiría esta civilización. Y él fue que descubrió la propiedad de la electricidad. A mí me impresiona cómo te marcan los profesores. Sí, claro. Es que incluso te pueden marcar la elección de la carrera que vas a hacer. Total. Claro, ¿Cómo se llamaba mi profesora, aquella que era veterinaria en Paysandú, una bajita que vivía en Avenida Brasil? Era veterinaria, de las pocas veterinarias de esa generación, mujer, que era profesora también de biología, muy buena. Y me hizo hacer un trabajo de embrión comparativo, comparación de embriones. Entonces, como tenía palomas mensajeras, criaba pichones y lo iba matando en distintos periodos de los huevos. Y en una pileta tenía ranas, iba matando también los renacuajos a medida que se desarrollaban, ¿no? Para ver la evolución. Entre el huevo hasta el ser ya formado. Claro. Y después, por libros, otros embriones. Y ahí creo que entré de lleno a la biología, porque cuando se forma la mórula somos todos iguales, ¿no? Él por toda esa inclinación hacia las ciencias. Sí, y descubrir el método científico para mí fue fundamental.
Y a mí, por ejemplo, en magisterio me encantaba todo lo que tenía que ver con psicología y con desarrollo. ¿Y ahora qué los motiva a pensar, ¿no? En esto de son personas dedicadas al conocimiento, son personas que no se quedan con una primera respuesta, yo jorobo con esto de pipa y bueno, y ahora y por qué, ¿no? Pero ¿qué les rompe la cabeza? Yo te decía hoy que yo me enfrento a un niño que ya no trabajo directo con los niños y ya me conecto. Es como algo que yo creo que hasta se modificó mi ADN, porque como lo siento parte de mi ser, de mi esencia. Es una conexión y lo siento del niño hacia mí, porque aunque yo no trabajé con él, ellos pasan a saludarme. Aunque están trabajando con otras personas, entro cuando ellos están en su hora, en su sesión, siempre por supuesto con algún juego o con algo para ahí hacer un clima. Para algún juego de pipiña. Sí, puede ser de pipiña o no de pipiña, o alguna adivinanza o algún colmo o alguna anécdota o algo que ellos me cuenten y ya hay una conexión. Es algo los niños probablemente te siguen innato. desvelando el aprendizaje también. Exacto. No doy fe de eso. Quiero decir que el año pasado me tocó tener a Pipa de alumna. Mirá. La vergüenza. A mí lo que me obsesiona Qué divino es que fue, cómo el qué hombre experiencia. cada vez más, y las sociedades modernas sobre todo, siguen haciendo diagnóstico de situación completamente equivocados, María de ver. Le dan prioridad a cosas que no son lo importante y siempre van dejando atrás lo más importante. Y hay modas, ¿no? Cuando yo salí de la cárcel, el cuco era el famoso agujero de ozono, que nunca fue un agujero, ¿no? Es simplemente una capa de gas que se afina o se agrosa. Y bueno, lograron que todas las heladeras cambiarla y desapareció el gas freón, ¿no? Y aún hoy ningún químico me ha podido explicar cómo puede ser que un gas que tiene un peso específico tan alto llegue hasta allá arriba. Cuando yo subo un avión y ya sé cuando estoy arriba que no hay ni oxígeno, que es muchísimo más liviano. Y eso destruía la cadena del ozono, ¿no? Y bueno, y fue de moda, nadie más habla del ozono hace muchos años. Ahora estamos con el calentamiento global y cambio climático, ¿no? Y gastan millones y millones de dólares. Se creen que vamos a poder cambiar la temperatura. Una cosa absurda. Sobre un gas, además, el anhídrido carbónico se convirtió en el gas sarín, ¿no? Que usaron para matar gente. Cuando es un gas de la naturaleza, y solamente, vos fijate, yo siempre muestro esta cifra que es apabullante, ¿no? De 1 millón de moléculas que hay acá de la atmósfera, solamente 412 son de anhídrido carbónico. 412. Él piensa en todo Y de esas eso. 412, déjame terminar, solamente 3 aporta la actividad humana. Y después está el metano. Ahora, viste el lío que hay con las vacas y tenemos que cada vez no producir metano, que es el eruto de las vacas. Metano son 17 moléculas cada 1.000 millones de moléculas de atmósfera. Me va a decir que eso afecta. Cuando cualquier volcán que estalla larga más metano que todas las vacas que hay en el mundo. Entonces, esos diagnósticos que se ponen de moda y dicen, pero hay consenso en la ciencia. En la ciencia no hay consenso, en la ciencia hay hipótesis. ¿Son equivocadas o son correctas? Pero nadie lo plantea en esos términos. Y nos olvidamos siempre de la tragedia máxima de nuestra especie, que es el hambre y la pobreza. No la tratamos, ¿no? Estos niños que nacen ahora, que aumentó la pobreza en el Uruguay en 5 puntos, que no van a recibir las proteínas esenciales y los minerales esenciales los primeros meses de vida. Ese es el problema. Ese es el problema. Y lo que sí podemos atacar y tenemos todo para hacerlo, que es cuidar el medio ambiente. Eso es fácil, no es sencillo, es caro. Tenemos la tecnología para hacerlo. Nadie le da bolilla. Mezclan medio ambiente con cambio climático, mezclan los temas, mezclan las causas, las consecuencias. Y otra vez los diagnósticos se van para un rumbo que a mí me preocupa. Me preocupa y siempre me preocupa. Mirá, cuando era adolescente y en casa empezó a llegar correo de la UNESCO y veía la pobreza que había en África, yo me desvelaba, no podía creer cuando veía esas cifras que morían tantos niños por minuto. Sí, por segundo. De hambre o de enfermedades curables, me llevó a posiciones políticas más adelante. Claro. Son datos de la realidad que me impactan hoy. Eso me obsesiona. Y lo otro, el conocimiento que hablaba Pipa, ¿no? A mí, sí, yo pienso y lo veo en estos últimos años, ¿no?
en 8 o 10 años, que se está educando con metodologías y con contenidos que no son para los niños del siglo XXI. Y una de mis grandes interrogantes son las modificaciones neuropsicológicas que se están generando en el día a día, porque vivimos en un mundo que corre, que avanza con una tecnología impresionante, que es fantástica, porque chapó con la tecnología, pero mi gran signo de interrogación es cómo se usa, con qué propósito se usa, cuándo se usa, para qué se usa. Y miro continuamente, desde mis nietos a los chiquititos, a toda la población del centro donde trabajo, a los hijos de amigos de mis hijos, Sí. y los veo, por ejemplo, que ahora tienen 3 manos, la tercera mano es el celular, y que están permanentemente, una lluvia de imágenes, tal es así que el otro día uno de los nietos me preguntó qué quería decir infinito, y le dije, mira, es un concepto tremendamente difícil de aprender, pero muy fácil de ver. Si tú te metes en Instagram o en Facebook y siempre estás haciendo así con el dedo, Como el gesto de los reels. nunca se termina. Jamás. Claro. Vas a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y ahí te podés imaginar lo que es el infinito. Porque ellos me dicen que me quieren hasta el infinito, ida y vuelta. Es un montón Y entonces yo le digo, y yo te quiero más. Y él me dice, yo más. Cualquiera de ellos me dice, yo más. ¿Y qué es el infinito? Le dije yo. Y ahí fue cuando me dijeron, pero no sé lo que quiere decir infinito. Y vino esa explicación. Bueno, ¿cómo son los cerebros del siglo XXI? No son los cerebros que nosotros estudiamos. Los cerebros están teniendo grandes modificaciones y a una velocidad muy grande. Sin dudas. Y es tiempo como de tomar decisiones importantes. Estamos de acuerdo en eso. ¿Y qué decisiones? ¿Dónde ponemos el foco? Marcelo, cuando llegaste me dijiste que hoy era un día muy importante. Sí. Porque hoy es el cumpleaños de 2 amigos del alma. Uno de larga data de Facultad de Veterinaria, que nos conocimos y militamos juntos. Después tuvimos 13 años presos en el mismo piso, solo cada uno en su celda. Fue el que un día me dijo, tengo un cuentito, ¿te animás a leerlo? Y bueno, clandestinamente me lo pasó. Entonces yo, por si caía, le hice los recreos eran tan cortos y tan esporádicos que me dio por escribirle una crítica en vez de conversar del cuento después en un recreo. Y ahí se me ocurrió, por si caía en manos de la guardia, inventar 3 personajes que hablaban del cuento. Era una parejita y un amigo, que vivían en Las Toscas, entonces siempre firmaban el trío tosco-tosqueño. Y bueno, y le devuelvo su cuento con esa crítica, y después en un recreo me dice, estaba fenómeno, dice, pero vos qué opinás, seguro, porque al final no sabía de los 3 quiénes. Y bueno, son 3 puntos de vista, le digo, la mía es la síntesis. Bueno, y así nació un libro, que lo hicimos allá en el penal de él, de sus cuentos, y me estimuló a escribir. Sin querer empecé a hacer literatura a través de una crítica, y sin querer empecé a copiar a Cervantes, ¿no? Donde él mismo pone personajes que critican la propia obra de Cervantes. Cuando le están censurando el Quijote, el cura y el barbero, su biblioteca, porque es la causa de su locura, entre la biblioteca encuentran la Galatea. Cervantes pone su novela dentro de la biblioteca de su personaje. Y el cura y el barbero, no llegó a nada, quedó. O sea, hace una crítica de su propio autor. Y bueno, y así nació la literatura, y ese personaje era Eduardo Bonomi, ¿no? Salimos en libertad, seguimos viéndonos siempre. Y cuando empecé, publiqué el primer libro, lo invité, allá siempre estuvo en la presentación. Y cuando El hombre numerado, le pedí que lo presentara en la Feria del Libro, y ahí estuvo. Y el otro personaje entrañable lo conocí mucho después, que me dio una clase de generosidad y desprendimiento que yo creo que nunca lo voy a poder imitar, que se llamó Tomás de Mato, ¿no? Unos grandes novelistas de Uruguay. Porque cuando escribo la novelita del Quijote, ¿no? el retorno de Don Quijote, Caballero de los Galgos, le pido a Mario Delgado Paraín que me la presente. Y me dice, pero yo el 7 de octubre no puedo, hermano, dice. Justo ese día doy taller a los escribanos de literatura. Pero invítalo a Tomás. Digo, pues yo lo conozco a Tomás. Yo te paso los teléfonos, invítalo.
bueno, me pasó los teléfonos y muy, muy tímidamente lo llamé. Entonces, Tomás de Matos, sí, bueno, yo soy Marcelo Stefanel, pero qué gusto, dice, ya leí tu ensayo de Quijote y me encantó, no sé qué. Bueno, para invitarte, porque ahora lo saqué de aventura, de vuelta de Quijote. Y inventó la cuarta salida. ¡Qué notable! Bueno, si yo te lo presento, mándame los originales. Bueno, se los mandé. Cuando llega el día de la presentación, lo conozco en el Centro Cultural de España. Ahí conozco a Tomás de Matos. Y había leído sus libros que me encantaron. Entonces le di un abrazo así. Y hice una exposición que me conmovió, ¿no? Lo guardo como grandes tesoros que me ha dado la vida, es esa exposición. Y cuando salimos, lo invito a cenar. Me dice, no, hermano, no puedo. Dice, ya tengo pasaje, me voy de vuelta para Tacuarembó. O sea que se vino de Tacuarembó ese día a presentar el libro y volvió a Tacuarembó, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, pues cuando él estaba en Montevideo mucho tiempo, fue director de la Biblioteca Nacional y vivía cerca de Busca, donde yo trabajaba. Cuando nos cruzábamos, siempre me decía, ¿y me debes una novela cervantista? Ya va, Tomás, ya va. Yo estaba poco inspirado. Y ahora que acabo de terminar una novela, se la voy a dedicar precisamente, porque creo que le hubiera encantado. Se la voy a dedicar a Tomás, al Bicho Bonomi y a Galeano, que fue el que me dijo un día esta historia. Yo empecé a contarle esta historia que ahora la hice novela, y él iba anotando su libretita, ¿no? Siempre para después escribir sus libros. Y por allá guardó todo en el bolsillo de vuelta, el lapicito, la libretita. Y digo, ¿qué haces? Y me dice, no, esta historia la tienes que contar tú. Eso fue en el 2003, 2004. Entonces a esos 3 personajes les dedicaré esa obra. Ese libro que tenés abajo en la mesa, ¿querés contar de qué se trata? Sí, cómo no. Este libro se titula, bueno, acá tiene un título provisorio, en realidad se titula 21, 13, 21. Porque a los 21 años caí preso, 13 años después salgo en libertad, y 21 años después, ya en libertad, me animo a escribir El Hombre Numerado. Entonces, festejando un aniversario de la liberación, mi melliza, acá presente, los 21 años de la liberación, mi melliza hizo esta maravilla, que es una recopilación extractada de mis cartas en el penal, de mis obras, de críticas que salieron en la prensa, de mis primeras columnitas que publiqué en Brecha, que se llamaba Leer en Libertad, porque la editora de Cultura estaba tan asombrada de lo que había leído que me decía, ¿por qué no escribís? Y bueno, yo estaba frustrado, no me salía nada. Y le escribí unas 7 columnas de Leer en Libertad. Y todo eso lo reunió acá, están las invitaciones. ¿Por qué está acá marcado? Porque acá, esta es una frase que me encanta, que con eso terminé el discurso en el Congreso de Profesor de Literatura en Paysandú, cuando Sancho llega, ya derrotados ambos, y dice, abre los ojos, deseada patria mía, y mira que vuelve a ti tu hijo, ni muy rico ni muy pobre, pero muy azotado. Abre los brazos y recibe también a tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo. Para mí esto realmente fue algo que lo hice con muchísima pasión, como le pongo a casi todo lo que hago, y disfruté tanto, porque fue como reeditar montones de momentos. Claro. Volví a leer la cantidad de cartas que tenía, a extractar partes que me habían llegado muy, muy hondo, y bueno, y todo fue como muy pensado, como muy, muy secuenciado, ¿no? Porque quería hacerle un regalo que lo sorprendiera realmente en sus 21 años, que también el 21 es como que siempre tiene un significado muy importante en nuestras vidas, ¿no? Yo El Hombre Numerado digo, ¿no? Que se ve que necesité una segunda madurez para poder escribirlo, tomar esa distancia, ¿no? Otros 21 años, ¿no? ¿Ya maduraste? No, creo que no. Creo que no. ¿Les puedo pedir que lean si trajeron algo para leer? Sí, yo traje un escrito que tenía guardado hace mucho tiempo, que tiene que ver un poco con esto de los aprenderes y con esto de las utopías, porque mucho en mi camino fue como una utopía. Era algo que lo veía lejanísimo, me parecía que no lo iba a alcanzar, y sí lo alcanzaba, ¿no? Y después
se corría un poco más, como dice el protocoliano, y seguía caminando. Dice, alguien se preguntó un día cuál era en verdad el sentido de la existencia, y luego de muchas cavilaciones concluyó, el sentido de la existencia radica en entregar un mundo mejor del que recibimos, y esto solo es posible si educamos. Entonces, ¿solo el que enseña tiene ese privilegio?, se preguntó luego. Concluyó que no solo el que enseña, sino el que busca ser enseñado, que es parte de lo que a mí me gusta también, ser enseñada. El que sostiene y empuja al que aprende, el que promueve educación y todo el que colabora desde el lugar que sea. Y me saco el sombrero por ti, Rocío, porque sé todo lo que colaborás para que la educación en el verdadero y amplio sentido sea posible. A veces estos sueños parecen ser utopías, pero por suerte las utopías existen, porque nos permiten caminar hacia ellas, aunque cuando nos parece alcanzarlas, se nos alejen un poco para invitarnos a seguir por otras nuevas. Muy bueno, muy bueno. Muy lindo. Muy bueno, muy bueno. Es muy sentir muy nuestro, ¿no? Total. Es un sentido compartido. Yo voy a leerte dos fragmentos de mis cartas que eligió Pipa, de este regalo que me hizo. Una es lo que contaba de cuando por primera vez tuve visita de sobrinos, que vino Carlos Martín, que hoy citó algo Pipa. Sí. Macanudo me despedí de nuestra hermana y marché en busca de un niño con una campera que le queda inmensa y que según la lógica tendría que parecerse a las fotos que de él poseo. Los caramelos en el bolsillo, los cuentos en la memoria y los ojos bien abiertos. Pero, ¿dónde hay una campera? ¿Dónde mi sobrino? Me llaman por el número y me entregan un gurí más lindo que un futuro soñado. Porque el futuro está lejos, en cambio el gurí estaba ahí, cerquita, mirándome con sus ojos claros. ¿Vos sos Carlos Martín? Él asintió, y de pique nomás me dijo que quería las hamacas. Al fin hicimos el camino de vuelta tomados de la mano. Me dio un beso y se fue. ¿Se fue? Materialmente hablando, sí, se fue. El resto permanece aquí. Su voz, su gesto, su asombro, su cariño, la historia de nuestro encuentro permanece aquí, en mi memoria, en mi corazón. Querida melliza, hay más, pero solo queda lugar para un beso. Libertad, 9/10/79. Y este otro fragmento que te voy a leer es cuando ya estábamos al borde de la libertad. Ese es maravilloso. Primero hay uno breve del 83, faltaba poco también. Melliza, ¿qué le cuento de su última carta? En primer lugar, que llegó el 21, como jugándole una maratón a la primavera. Y aunque vos sos como un hermoso verano, le ganaste por lejos. Y a este es del 23 de enero del 84, ya, viste, estaba por asumir Sanguinetti, faltaba poco. Aquel fue un abrazo como para partir espaldas, melliza. El abrazo que viene a poner al día tantos otros no dados y los que aún faltarán en el futuro, en el momento que se los necesite. El abrazo abolicionista de ausencias. El abrazo porfiado que busca negar lo inevitable, la separación. No me olvidaré nunca de esa despedida. Conservaré el calor, el afecto y la mezcla de dolor e impotencia que aquel abrazo subrayó. Gracias. Les voy a pedir lo último. Sí. Pipa, ¿te animas a presentarte? ¿Como Pipa o como niña Elena Josefina? Como quieras. Los 3 nombres de cada uno. Bueno, en realidad soy Pipa. Pipa Estefanel. Tengo 3 nombres rimbombantes que los usé solo en circunstancias obligatorias, digamos. Pero me siento Pipa toda la vida, he oído ese nombre, todos me dicen Pipa, y me presento como una mujer luchadora, trabajadora, que como que siento que tengo una dosis muy equitativa, digamos, entre lo afectivo, que es muy fuerte en mí,
y lo que necesitas de racional para estar posicionada en muchos momentos con la objetividad que se necesita y poniendo de repente la distancia que necesitan los hechos. Y a veces me pregunto qué me gustaría cambiar y me río de mí misma, porque si algo quisiera es haber sido o ser menos responsable. Más como yo. Como dice una amiga, suelto y confío, dice todo el tiempo, dejar fluir. Viste, que haya cosas que no te generen tanto movimiento. Creo que el ser extremadamente responsable te lleva a vivir momentos de mucha autoexigencia. Y hay gente que le preguntan si te gustaría cambiar algo y dicen que no, que está todo bárbaro. A mí me hubiera gustado ser menos autoexigente y un poquito menos responsable. Gracias. Marcelo, ¿te animás a presentarte? Y yo me presento como... El tema de nombre ya he escrito, Paquito. ¿no? ¿Viste? Sí, El tema 40. de nombres. Tengo Marcelo Mario Nicolás, pero mi padre por esa locura me llamó siempre Santiaguito. Mi hermana menor, que nació 9 años después que nosotros, Pepe. Más los seudónimos. Yo Maritín. Maritín, Mariolo, Marucho, me dice otro amigo, Alfredo, me dice Marucho. Más los seudónimos que estuve en la guerrilla después, en fin. Pero soy... Bueno, Mario, cada vez que me gritan Mario sé que es de Paysandú o de Facultad de Veterinaria de mis tiempos, ¿no? O siempre familia. Y Marcelo es la otra etapa, ¿no? Pero en realidad soy un tipo que lo he dicho 1000 veces, me considero un privilegiado total, ¿no? Por el hecho de haber nacido en una familia numerosa y cariñosa sobre todo, ¿no? Mamá era una mujer extremadamente cariñosa. Papá conmigo también era muy, muy compinche. Y mis hermanos, increíble, ¿no? Y bueno, en fin. Y después, pese a los momentos difíciles que me tocó vivir, y no me victimizo, por el contrario, nunca fui inocente lo que hice, siempre fue recompensado, siempre tuve la convicción, desde el momento que entré al penal, supe que iba a salir, que iba a ser durísimo, Al principio pensé, esto será de 3 a 7 años. A los 3 años me di cuenta que no podía ponerle ningún plazo, cada vez era más negro. Pero después, cuando el plebiscito del 80 ya vi que se iluminaba el futuro. Y al salir, bueno, otra vez fue la recepción de mis amigos, de todos los sectores políticos habido por haber, ¿no? Su afecto, mi familia, el apoyo, mi compañera que me reencuentro, que habíamos sido compañeros de facultad, me encuentro con una muchacha divorciada hace años, con 2 gurises, y bueno, ya hace 37 años que estamos juntos, ¿no? Ha sido un gran apoyo. Entonces, por eso soy un privilegiado. Y sobre todo creo que soy un tipo curioso, desde niño soy curioso, muy curioso. Una vez teníamos un profesor de filosofía, si te acordás, de Chancho Hus. Si yo no lo tuve. Fue en preparatorios. Chancho Hus entró a clase y dijo, ¿saben lo que es la filosofía? Nadie contestó, por supuesto. La filosofía consiste en dudar y preguntarse el porqué, no perder nunca el porqué que tienen los niños y nunca conformarse con una sola explicación. Esa posición de Chancho Hus más las profesoras de física y química y biología que tuve en preparatorio creo que me marcaron el rumbo. Me costó muchísimo dejar veterinaria porque salí de la cárcel y volví a facultad. Seguí estudiando y trabajando, pero fue imposible, ¿no? El trabajo no tenía tan poco que ver con la facultad y además mis materias estaban todas desparramadas. Y bueno, tuve que dejar eso, pero lo seguí por otras vías, ¿no? Siempre me interesa, leo mucho ciencia, muchísimo, sigo leyendo. Más que literatura en este momento, esa es la paradoja, ¿no? Y bueno, soy eso, un privilegiado curioso, que va a tratar de disfrutar hasta el último momento, seguir estudiando y preocupado por las cosas que me parecen más importantes y escribiendo hasta donde me dé el cuero, ¿no? Porque creo que hay muchas historias para contar. Me he dado cuenta que así como
padecí esa singularidad de haber sido uno de los últimos que dejó una cárcel vacía, ¿no? De haber sido confundido en el apellido y casi me casan con una muchacha, me sacaron del penal para casarme con una gurisa que no tiene nada que ver conmigo. Todas esas singularidades te van haciendo, ¿no? De reencontrarme afuera con una situación totalmente nueva y afrontarla, ¿no? De encontrarme con el computador personal y el Macintosh. Eso me cambió la vida totalmente, a tal punto que le dedico a Apple Macintosh, el hombre numerado, entre otras cosas. Haberme metido en la parte forestal, que nunca he contado, ¿no? Soy un productor forestal desde el año 93. Contra todas las críticas que me hicieron, que va a secar el suelo, un desastre el eucalipto, todo mentira, todos mitos urbanos, ¿viste? De que no saben nada de biología, ni menos de árboles. Y ahí, a través de la forestación, formamos un grupo de productores, que fue toda otra nueva experiencia, ¿no? Que se llama Foresur, donde me encuentro con gente que solamente me conoce por Marcelo Estefanel, y recién supieron quién era cuando saqué el nombre numerado, ¿no? En las charlas que hacemos semestrales, uno de los alma mater del grupo, un veterano que ahora está muy viejito, muy mal, recuerdo cuando sale el libro, venía de Miami, lo felicitaron por su nueva nieta, no sé qué, que estaba viviendo allá en Estados Unidos, y dice, ustedes saben, dice, delante de todo el mundo, ¿no? 100 y pico de productores, ustedes saben, dice, que yo soy un lector empedernido. Bueno, me llevé 3 libros para leer, pero solo quiero recomendar uno, y saca el nombre numerado. Entonces recién ahí, todos mis colegas forestales se enteran de quién soy. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, toda esa actividad me llevó a otros terrenos. Mi sobrino, uno de ellos es cosechador y ahora tiene una empresa. Me permitió ver otras cosas. ¿Qué es producir? ¿No? Los problemas de logística. Me parece fascinante eso, aparte de escribir la novela, ¿no? Es tan vasto la vida y tan vasto el mundo que creo que voy a seguir así. Soy eso, un curioso, privilegiado. Yo creo que eso de lo privilegiado es súper importante rescatar, ¿no? En la vida nuestra, en vidas distintas, esas de las cosas que yo también agradezco, el tener 3 hijos completamente sanos, el tener 8 nietos divinos, un compañero que dentro de no mucho vamos a cumplir 50 años de casados, un montón. ¿Te imaginas a la gente 50 años de casados de antes? No puedes creer que vos vayas a cumplir 50 eran años unos de viejos casados. Inservibles. Cuando los 50 años de mis abuelos, ¿te acordás? Y a veces me dicen, ¿no querés comprar un 5 de oro? No, por favor. Ya me lo saqué. Ya me lo saqué. Muchas gracias por tanta vida. Rocío, A ti. gracias a ti. A ti, de poder conversar acá al lado de mi melliza. De ser una joven tan talentosa. La verdad, te felicito. No se lo pueden borrar. Acá está. Y sí, es verdad. Mucho gusto, Herminia Elena Josefina. La Gracias. pipe. Porque otras me dicen pipe. Gracias. Las conversaciones de Trazados se graban en las noches de Escaramuza. La idea y la producción ejecutiva son de Rocío Schiappapiedra. La producción general es de Quique Martínez Marquese. La dirección de sonido, edición y post de audio la realiza Martín Rodríguez Lista. La locución es de Gabriel Calderón y Martina Bonazo. Las ilustraciones son de Carolina Ocampo y Diego Fernández.